Conoce toda la riqueza cultural e histórica de Huatusco y la región en Conociendo Huatusco con Daniel Méndez Vivanco. Me da volverlos a saludar, bienvenidos una vez más a un programa de Conociendo Huatusco que es transmitido y es editado también por Huatusco TV, este medio de comunicación que ha sido también mi casa de trabajo, y lo menciono aquí delante de nuestro director Roberto López Sánchez, que me ha permitido tener estas participaciones. Gracias, Roberto, por estar aquí y apoyando en los controles técnicos. Hoy es viernes 24 de octubre del año que está transcurriendo, y es en la mera fecha de hoy donde el tema que vamos a escoger, o mejor dicho, que ya lo escogimos, ya lo seleccionamos, y a lo mejor ya lo vio también usted por allí en los encabezados, pues muy ad hoc. Es un tema, quiero decirles a todos ustedes, que ya me lo habían propuesto con insistencia varias personas hace tiempo, pero qué bueno, celebro que la vida ahora nos esté permitiendo que en el mero día, en esta fecha tan especial que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar, pues se conjunte todo, ¿no? Y por ello yo le agradezco mucho una vez más a nuestro invitado, a Roberto Toriz Gutiérrez, que me secunda en estos temas de carácter histórico religioso que tienen que ver con Huatusco y la región, pues que podamos tratar hoy con este privilegio en esta fecha el tema de hoy. Ahorita le voy a decir el tema, nada más déjenme recordarles a nuestro auditorio que estamos transmitiendo en vivo, en directo y a todo color desde las instalaciones de Huatusco TV hasta donde tengan que llegar, tanto en la transmisión en vivo como después en las reproducciones con sus respectivas visualizaciones, sea el horario de la mañana, de la tarde o de la noche. Hago una vez más la invitación a nuestro público, a nuestro auditorio, para que se sume, los que así lo consideren pertinente, se sumen a hacer sus comentarios, a hacer preguntas, a que nos saludan, mandan saludos, y lo hacemos pues con muchísimo gusto, como por ejemplo aquí ya veo, y no puede fallar cada fin de semana, difícilmente falla salvo cuando se le presenta alguna circunstancia de carácter familiar o personal. Le mando un gran saludo hasta la Ciudad de México a nuestro amigo Galintias Mateopoulos. Dice: buenas noches, estimado Daniel, desde la Ciudad de México. Como cada viernes y con un gran interés esperamos tu programa. Recibe un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, querido Galintias Mateopoulos, hasta la Ciudad de México. Un abrazo de regreso, con mi agradecimiento por tu atención, tus palabras y tu interés que tienes para con el programa y para con un servidor. Quiero también mandar un saludo a nuestro presentador, a Rogelio Solava, que también hace esa presentación de quien les habla. Muchísimas gracias, lo agradezco muchísimo. Y pues volvamos entonces a lo que va a ser nuestro tema de hoy. Pues tal vez los que no son de Huatusco, y les voy a ir precisando, en este 24 de octubre, por eso hablaba yo de la fecha de hoy, este 24 de octubre se conmemora en lo que es el calendario litúrgico, en el santoral romano de la Iglesia Católica, hoy en todas partes, pero en nuestro país sobre todo, y en el estado de Veracruz y en el estado de Michoacán. Hay dos estados que están hermanados con relación al personaje de hoy. Estamos en la temática de pues la historia religiosa, la historia local de Huatusco y la región, sobre que hoy es la fecha en que se conmemora la figura egregia de Rafael Guízar y Valencia, elevado a los altares. Hoy ya se le tiene que decir por parte del ámbito religioso
a San Rafael Guízar y Valencia. Pero déjenme rescatarles a ustedes una expresión que es muy propia de aquí de Huatusco desde hace tiempo para referirse a este personaje hoy elevado a los altares. ¿Cómo se dirigían para hacer referencia a él? El señor Guízar. Así era la expresión de los huatusqueños, y lo mismo de la jerarquía católica. Es un proceso el de Rafael Guízar y Valencia para llevarlo a los altares. Lo comentaba yo hace un momento aquí con nuestros dos amigos, que pues vaya que si duró mucho tiempo, tuvo que superar varios obstáculos para que se lograra la canonización. Acuérdense que hay muchos pasos, va pasando por varias etapas el procedimiento para elevar a los altares en el contexto de la Iglesia Católica a una persona que fue considerada en vida como vivir en santidad. Un primero es siervo de Dios. Hay varios pasos, pero yo destaco los que me parecen los más sobresalientes: siervo de Dios, luego la beatificación, o sea, beato, y por último en la canonización, es decir, ya elevarlo a los altares. En el asunto de la beatificación, pues es un determinado ámbito geográfico. Para la veneración también es un término que hay que tenerlo presente, y ya luego con la canonización, geográficamente ser venerado a nivel mundial en el calendario romano. Hoy 24 de octubre, pues aquí algo que también quiero comentar. Todas estas amistades que me han insistido que por fin hagamos este programa sobre San Rafael Guízar y Valencia, me hacen una pregunta. Entre ellos el amigo Antonio Peralta me hacía la pregunta de que por qué se le conmemora en esta fecha que no concuerda con el año de su nacimiento ni con el año de su fallecimiento. Bueno, la respuesta es la siguiente. Sí, es una pregunta bien fundamental y bien pertinente y bien interesante, y que despierta la curiosidad. La respuesta es que cuando se vaya a canonizar, cuando se erige como santo, pero ya se venía dando esa situación con la beatificación, la Iglesia Católica determinó escoger, óiganlo bien, escogió esta fecha. Entiendo que a través de la Sagrada Congregación para la Doctrina de los Santos van colocando las fechas de acuerdo, sí, a los años de nacimiento, a los años de fallecimiento, pero en el caso del señor Guízar y Valencia, allá en el Vaticano consideraron pertinentes ellos determinar qué día ajustar el calendario romano para que se dedicara ese día a su veneración, y por eso surge el 24 de octubre como el día especial, así autorizado por el Vaticano, para recordarlo en su veneración. Y bueno, pues vamos a ir entrando en materia porque ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo va a ser? Destacar muchísimo desde la perspectiva de nuestro ámbito local, Huatusco y la región. Ya sabemos que hay mucha literatura. Aquí tenemos sobre la mesa nuestro invitado y un servidor algunas muestras de la literatura, y apuntan hacia México, apuntan hacia Michoacán, hacia los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de por dónde anduvo don Rafael Guízar y Valencia. Pero aquí en estas tierras de la zona de las altas montañas, don Rafael Guízar y Valencia dejó huella. Y es por ello que entonces nosotros le vamos a dar un especial énfasis. Sí, vamos a tocar algunos temas
relacionados con su labor pastoral, pero va a tener la connotación hoy el programa con este tema de el énfasis especial sobre la presencia de él aquí en Huatusco y en la región. Antes de darle la palabra, bueno, ya le di la bienvenida a nuestro queridísimo Roberto Toriz Gutiérrez, a quien agradezco una vez más su colaboración, su entusiasmo, también porque sé que ya lo vieron ustedes que es una persona afín a un servidor en estos temas, mucho se lo agradezco, pero veo también ya otro comentario de otro gran amigo que ha estado pendiente de nuestros programas, Juan Manuel Domínguez Salazar, dice: así es, de esa forma nos enseñó mi abuelita para referirnos. Qué bueno, eso me da mucho gusto porque yo lo recordé, yo me acuerdo que era niño y también se referían así de don Rafael Guízar y Valencia. Sigue diciendo Juan Manuel, a Monseñor Guízar, señor Guízar, como también al señor cura Enrique Trejo y Domínguez. Sí, y agrego que también la expresión era señor cura párroco, así lo decían para referirse a don Enrique Trejo y Domínguez, de gran memoria, todos los que lo conocimos y lo recordamos y lo seguimos queriendo con el paso del tiempo. Así que mi querido Roberto, vamos a entrar en materia, y la pregunta que yo te haría de entrada, bueno, ya escuchaste esta introducción que quise hacer, sí. Y qué podríamos entonces, cómo le podríamos entrar para que nuestro público aprecie, ojo, porque aquí se trata en este programa de que ya que viene dentro de 8 días, viene un periodo de días de descanso, un puente, y seguramente Huatusco con esto de Todos Santos y Día de Muertos va a recibir, porque ya lo hemos visto en años anteriores, a mucha gente que viene Huatusco, que está de fuera, y gente que no es de Huatusco, pero que vienen también. Pues tenemos mucho que presumir del turismo religioso, y esta es una prueba en esta temática, una prueba del turismo religioso, que mucho hay que difundirlo, hay que expresarle a los huatusqueños que no viven acá, a los huatusqueños que viven acá y a todos los de la región, nuestros paisanos, pero también al turismo que nos visita, porque en Huatusco hay un espacio muy importante a considerar del turismo religioso, y es el caso de este señor que lo recordamos, que lo queremos. Las generaciones, entiendo, Roberto, que las generaciones como la de nuestros padres y abuelos, como también del público, tuvieron la dicha de conocerlo, de tratarlo, de haber experimentado esa sensación especial de su presencia cercana a ellos, y nosotros, que nos ha gustado la investigación, hemos ido secundando la secuencia de esta vida de don Rafael Guízar y Valencia en las investigaciones propias que se vienen haciendo. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué tendríamos que decir? ¿Cómo podríamos entrar para que nuestro público se empiece a familiarizar con este tema? Bueno, hablar de San Rafael, ahora San Rafael Guízar y Valencia, es un tema muy muy amplio, que nos llevaríamos muchísimas horas a hablar sobre él, sobre su trayectoria, sobre los momentos de su persecución en el estado de Veracruz, siendo gobernador Adalberto Tejeda, los problemas que se enfrentó con el seminario de Jalapa después de la muerte de el obispo, también que lo hemos comentado. Sí, de don Joaquín Arcadio Ipagaza, ¿no? Joaquín Arcadio Ipagaza, las dificultades que se encuentra en ese momento el seminario de Jalapa cuando llega don Rafael Guízar y Valencia. Bueno, vamos por el inicio, ¿no? Usted nos hablaba acerca ya de la beatificación y de la canonización. Bueno, la beatificación fue el 29 de enero de 1995 por el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Así es. Y la canonización ya fue el 15 de octubre del 2006 por el Papa Benedicto XVI. Entonces, bueno, aquí ya tenemos empezamos con estos datos. Ahora, ¿qué relevancia tiene en aquel entonces el quinto obispo de Veracruz, don Rafael Guízar y Valencia, en Huatusco? Bueno, mire, existen cartas
que enviaba Guízar y Valencia, y una de ellas es al padre Luis García Ruiz. En ese momento estaba muy fuerte la persecución religiosa en el estado de Veracruz, y entonces el señor obispo da instrucciones al padre Luis García Ruiz de dónde tenía que ir y el agradecimiento que Guízar y Valencia daba a la señora María Chispan. Claro. ¿Dónde era esa casa donde se resguardaban, se escondían? Es ahora la actual calle 1 entre la avenida 2 y 4. Así es. Es la misma casa donde se funda o se inaugura la fundación de la adoración nocturna mexicana. Muy cercano a lo que conocemos como el barrio del Salto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, entre la avenida 4 y la avenida 2, sí, y calle 1 es donde el padre Luis García Ruiz llegaba y se alojaba, y ahí entonces estaban o se realizaban las misas y los actos religiosos, como pudieron ser los bautizos, las confirmaciones y las primeras comuniones. Ya ahí tenemos una carta, tuve la oportunidad de leerla, y eso se lo tengo que agradecer al actual ahora párroco de Boca del Monte, al padre Crisóforo. Mandamos tuve un saludo de leer esa carta. Un saludo. Un saludo al padre Cris, sí, donde el señor Guízar y Valencia le invitaba a confesar en una habitación donde hubiera, dice ahí, una sábana donde no el confesor y el penitente no se pudieran ver. En la sala por lo mínimo tenía que haber 5 personas, y bueno, daba ese tipo de instrucciones y le mandaba bendiciones y el agradecimiento especial a la señora María Chispan. Además era su gran pasión en la labor pastoral de don Rafael Guízar y Valencia, las confesiones, ¿no? Era sí, donde se centraba fuertemente su actividad. Ahora, hay un telegrama que sale de Huatusco a Jalapa. Sí. Y entre ellos dice: recibí telegrama de Jalapa avisándome párroco de San José, en el entonces era María Cervantes y Garduño, que fue secuestrado hoy, dice el telegrama. Avísame, telegrama, Huatusco, notificaron por orden del gobernador expulsión del estado a sacerdotes Francisco Fernández y Luis García Ruiz, del que les estoy haciendo mención. Claro. Todos por mi conducto acuden a usted pidiendo protección, fuerzas federales. Muy bien, buen dato ese del telegrama. Mira, Roberto, está escribiendo aquí Galintias Mateopoulos, dice: considero que la bonomía de San Rafael Guízar y Valencia viene de familia, pues siendo yo laico, recibí clases de teología dogmática en la Universidad Pontificia de México, gran universidad también, por parte de Monseñor Jesús Guízar Villanueva. Sí, porque hay que decirle a nuestro público que muchos familiares de él pues también se habían formado en el sacerdocio, empezando por su hermano Antonio, que fue obispo de Chihuahua. Así es. Bueno, sigue diciendo aquí Galintias, sobrino de San Rafael Guízar y Valencia. Así es, sí recuerdo a este personaje y familiar de don Rafael, ambos muy semejantes, ¿sí? Y luego Juan Manuel Domínguez Salazar dice: en Huatusco mi abuelita y papás nos contaban que aquí en Huatusco llegaba a caballo y anduvo de misión por estas hermosas tierras, y contaban sobre los cantos y su librito de catequesis para los niños y adultos. Para los catequistas era una guía importante para los catequistas por su forma sencilla para ponerla en práctica. Sí es cierto eso. Él hizo
elaboró una nueva forma de catequizar, un catecismo diferente, porque antes estaba, si mi memoria no me falla, la del padre Ripalda, que era el catecismo que se manejaba antes del que hizo don Rafael Guízar y Valencia. Agrega el contador Leo López, gracias contador, dice: buenas noches mi estimado Daniel y Roberto, gracias por darse el tiempo para ilustrarnos en lo referente a San Rafael Guízar y Valencia. Gracias contador por las palabras, por el comentario, y agrega también, perdón, quise decir a San Rafael Guízar y Valencia. Claro, ya Bien. salió al aire su comentario. Adelante, Roberto. Bueno, San Rafael Guízar y Valencia nace el 16 de abril de 1878 Ajá. y muere el 6 de junio de 1938. La cuenta o la cifra da que tenía 60 años cuando él muere, Ah, bien. relativamente joven. Pero es que hablábamos antes de entrar al aire, pues que había varios problemas en su salud, ¿no? Pues entre ellos el problema de diabético. Sí. Se decía en algún libro que publica la Arquidiócesis de Jalapa, de su historia de San Rafael Guízar y Valencia, Ajá. que se dice que dormía casi sentado Sí, sí, por, sí. por una llaga que tenía en la parte de la nuca, de la parte de atrás, que por eso no podía dormir acostado. Y su médico, a propósito de que ayer fue el día de los médicos, una felicitación a los médicos. Ojalá hayan pasado bien su día. Su médico era el doctor Rendón, un médico connotado, y en mis investigaciones he leído que luego lo acompañaba cuando se ponía mal, a donde estuviera, lo llamaba, y desde Jalapa el doctor tenía que asistirlo, ir hacia donde se encontraba. En Coscomatepe se puso mal en una ocasión en el asunto de las primeras comuniones que eran masivas, se puso mal y llamó al doctor desde Jalapa, y el doctor tuvo que trasladarse a hacerle la evaluación en Coscomatepec, la evaluación médica, ¿no? Entonces estamos hablando también de un médico muy connotado, que entiendo que este doctor fue el que contribuyó a que se instaurara el Día del Médico, el 23 de octubre. Como todo va teniendo una relación interesante. Adelante, Roberto. Bien, después quiero decir, antes de la llegada de Guízar y Valencia a Huatusco, recordemos que hubo 4 obispos. El primer obispo que llega a Huatusco de la ahora diócesis de Veracruz, conocido, fue en 1864 y estuvo de párroco aquí en Huatusco, el señor cura José Nicanor Díaz. Hay una breve crónica de cómo es que llegan a Huatusco, cómo vienen, se trasladan de Coscomatepec para Huatusco en esta temible barranca del río Jamapa. Ajá. Y bueno, dice la crónica, no le voy a dar lectura porque es algo extensa, que cuando llegan a la parroquia de San Antonio, dice ahí, se apea el señor obispo en el palio y antes de ingresar entonan el Te Deum. Concluido dio la solemne bendición a sus festivos diocesanos. Ya ahí tenemos un referente histórico de la primera visita del primer obispo de la diócesis de Veracruz. Pero aunado más a esto de San Rafael Guízar y Valencia, la persecución religiosa que vivió y que hizo movimientos en su seminario, pues nos habla, y creo que es un ejemplo para todos aquellos en este momento, todos los sacerdotes, los obispos, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de fe, un ejemplo de tener siempre puesta la fe en el Señor. Y por ahí están las crónicas que dicen que un obispo, por ejemplo, lo decía Guízar de Valencia, no puedo tener mi anillo porque dicen que su anillo lo había vendido o empeñado tras los sismos de 1920. Así es, así fue. En el puerto de Veracruz, a su llegada al puerto de Veracruz, que iba a haber un festejo para darle la bienvenida, pero se topa con la noticia de pues estos terremotos que habían afectado la
zona centro del estado de Veracruz. Hay que recordar que don Rafael Guízar y Valencia fue ordenado obispo en La Habana, Cuba. Así es. Y llega al puerto de Veracruz, se entera de esa situación, suspende la fiesta, suspende el banquete y para motivar al apoyo económico dona su anillo para que se venda y pues empiece a utilizar ese dinero. Ahí se inició ya el recorrido que tuvo que hacer arduo en toda la zona montañosa central del estado de Veracruz, incluyendo a nuestro querido Huatusco. Hoy en día existen las fotografías de los señores obispos de las diferentes diócesis de la República Mexicana. En aquel tiempo eran estilo acuarela. Bueno, yo tengo aquí en este libro, que muy amablemente me ha obsequiado el contador Leonor, que es el seminario Trayectoria de un siglo y realidad presente. Gran libro. Por el presbítero licenciado Celestino Barradas. Sí, claro, maestro, que lo conocimos, historiador de la iglesia local de Y bueno, voy a mostrar la imagen, a ver si por ahí se ve. La imagen es esta. A ver, ahí nuestro productor. Bueno, esa es la imagen de Guízar y Valencia, que estuvo siempre pues en las parroquias y demás que se mandaban las imágenes. Bueno, entonces tengo por acá en este mismo libro, hablando de la persecución en los problemas en los que se vio Guízar y Valencia, una carta que le mandan al señor presidente de la República, al general don Álvaro Obregón, en el que piden, dice: atentamente pedimos a usted, disponga no sean arrojados los seminaristas del edificio que actualmente ocupa en esta ciudad. Esto es en agosto de 1919. El gobierno federal declaró oficialmente que dicho edificio era propiedad particular y se hizo la desintervención. Posteriormente fue destruido por el temblor y la dueña lo hipotecó para reconstruirlo. Terminada la reconstrucción, la misma autoridad que lo desintervino exige la desocupación inmediata. Conocemos el efecto que usted tiene a la libertad y educación de los pueblos, por lo cual expresamos sea revocado el acuerdo que exige a los seminaristas abandonar cuanto antes el citado edificio. Y ahí siguen 59 firmas de varones. No lo llevan, no tiene un buen término este mensaje, porque pues tienen que desocupar el edificio, y entonces ahí inicia el peregrinar de San Rafael Guízar y Valencia, y en ese momento, en 1922, se trasladan a Tacubaya. Sí, ahí trasladaron el seminario también, ¿verdad? Y entonces ahí... Era obispo y rector del seminario. Así es, y ahí pues ya empiezan a surgir algunos nombres, de los cuales nosotros en Huatusco pues los conocemos, entre ellos el padre Juan José Cordera. Claro, que tuve la fortuna de conocer al padre Cordera, es muy grato ese momento en que me tocó conocerlo, ¿no? Y bueno, el padre Enrique Trejo, ellos estudiaron allá, después se van a Cuapa, después hay algo que es muy gracioso, y creo que tiene usted mensajes. Sí, dice aquí Juan Manuel Domínguez Salazar: existe la radionovela que mi abuelita nos ponía para escuchar, y era tan interesante porque te hacía pensar en la escena y también por la forma de narración. Logramos escuchar, no se pierda la radio. Sigue aquí diciendo: la radionovela por un tiempo en la radio XEYB. Sí, yo agregaría aquí estos datos de que está dando atinadamente Juan Manuel, que primero la radionovela se estrenó en XEW. Ahí fue donde se estrenó, era el presentador, fíjate Roberto, y amigas y amigos del auditorio, el presentador de esa novela y narrador de esa novela, aparte de los actores que participaban, pues era ni más ni menos que uno de los fundadores de XEW, La Voz de la América Latina desde México, don Manuel Bernal, gran poeta, declamador de América. Yo también la escuchaba ahí en la botica del Sagrado Corazón de Jesús. Y después don Enrique Reyes Ramírez, también de gran memoria y amigo, en XEYB,
hizo las retransmisiones de esta radionovela de don Manuel Bernal. Ahí se escucha la voz de uno de los postuladores para la causa de beatificación y canonización de don Rafael Guízar y Valencia, que también tuve la fortuna de conocerlo allá en Jalapa. De los postuladores anteriores, antes de don Rafael González, le mando un saludo al padre Rafael González, que fue el último postulador que pues logró esa causa de canonización. Entiendo que don Rafael está por allá no sé si anda en la zona de Jico o Teocelo, por ahí anda don Rafael González, con un gran recuerdo para el amigo que por fortuna vive. Adelante, Roberto. Interesante lo que acaba usted de decir. Hay algo que aquí pues a mí me causó risa, porque en el año de 1924 dice un texto que estaba muy de moda el deporte. Entonces dice es una parte muy pequeñita que me permitan darle lectura. Dice: entró en este tiempo el furor del fútbol ante la displicencia del señor Guízar, porque los alumnos terminaban muy pronto con el calzado que él les conseguía. Entre aquellos pioneros están el actual obispo de Tuxpan, don Ignacio Leonor. Claro, también lo conocí, claro, qué recuerdos, el padre rector, el padre Ábalos, el padre Rafael Rúa y Enrique Trejo y Francisco Ortiz. No, pues grandes sacerdotes, don Rafael Rúa, muy querido allá en la zona de Orizaba, de Orizaba, gran orador, y luego don Ignacio Leonor Arroyo fue el primer obispo de la diócesis de Tuxpan y fue de los primeros que dieron la autorización para que se empezaran a circular los libros sobre San Rafael Guízar y Valencia. Además, me tocó verlo con Jorge Saldaña en sus programas de anatomías, ¿no? Ahí participaba varias veces, lo invitó Jorge Saldaña para tocar la temática religiosa, don Ignacio Leonor Arroyo, muy amigo del padre Enrique Trejo y Domínguez también. Claro. Y ahí nos iríamos con un montón de cosas. Esto que les estoy hablando, esto sucedió en Coapa en el año de 1924. Entonces, ya que tenemos algunos referentes, miren, sí. Si me permiten, aquí es donde, pues, digo, no sé si en la actualidad exista esta propiedad, pero aquí era donde estudiaron el padre Enrique Trejo, padre Rafael Rúa, claro, el padre, pues los que estuvieron en esos años también aquí siendo sacerdotes en el estado de Veracruz. Don Justino de la Mora, el canónigo Don Justino de la Mora, el primer libro, me parece que es el primer libro sobre la vida de Rafael Guízar y Valencia, de don Justino de la Mora, que lo acompañaba a todas partes. Mira, María Meca dice: hola, buenas noches, excelente programa, felicidades licenciado Roberto Toriz, licenciado Daniel Méndez, muchas gracias. Yo estudié catecismo con el librito del señor Guízar y Valencia para mi primera comunión, lindos recuerdos. Qué bien por este comentario de María Meca, que también es asidua a nuestros programas. Un gran saludo para ti, María Meca, adelante. Sí. Fíjese, ya tuvimos esta parte de el ir y venir del seminario, de los seminaristas, de los problemas que tuvieron, pero pues empezó a dar frutos, porque las primeras ordenaciones con Monseñor Guízar y Valencia fueron el 7 de octubre, se tuvieron ordenaciones, recibieron el subdiaconado, dice aquí, cuarto de teología, entre ellos Rafael Rúa, Ignacio Díaz, Fernando Mendoza, Juan José Cordera, el padre Gustavo Domínguez, Ignacio Leonor, Martín Palmira. Los alumnos de tercero fue el padre Enrique Trejo y Jesús Gutiérrez. Fíjate que ahí estás mencionando a otro sacerdote muy querido en Huatusco, el padre Gustavo. Él era muy querido aquí en la zona de Huatusco. Después estuvo en Jalapa. Muy bien, con eso recuerdo. Y mire, aquí hay algo. Dice: y Dios quiera que el día del juicio no me avergüence de ninguno de ustedes. Terminó diciendo en su homilía Monseñor Miguel de la Mora, obispo de San Luis Potosí, que había hecho las ordenaciones. No los ordenó
San Rafael Guizar y Valencia. Que ahí se rompe ese mito ahí que hemos está eso, platicado. A ver, repite ese dato que me parece Y Dios interesante. quiera que el día del juicio, esta frase es muy fuerte, y Dios quiera que el día del juicio no me avergüence de ninguno de ustedes, terminó diciendo en su homilía Monseñor Miguel de la Mora, obispo de San Luis Potosí, que había hecho las ordenaciones Ahí tienen el del dato. subdiaconado. Ahora viene la parte del diaconado. Dice, al siguiente domingo, el día 14, recibieron el diaconado los mismos, menos Ignacio Leonor y Martín Palmira, por no tener aún los 22 años requeridos. Dio las ordenaciones del diaconado el excelentísimo señor don Luis Benítez, auxiliar de Tulancingo. Muy bueno. Bien, el dato además sí, efectivamente, pues eran muy jóvenes. Don Ignacio Leonor Arroyo era muy joven. Y las ordenaciones sacerdotales fueron el 8 de diciembre Ahí mismo, de 1928. ahí mismo. Sí. Perfecto. Sí. Buen dato. Qué bueno que se precisó y se rompen ahí mitos que había con relación a eso. Esto fue en Coyoacán. Sí, en la Ciudad de México. Sí. Y aquí, pues fue en la pequeña capilla del seminario de Coyoacán. Es una capilla muy pequeña. A un lado tiene el Sagrado Corazón de Jesús, en el centro la imagen de la Virgen de Guadalupe y a un costado un Cristo. Estamos hablando que son los tiempos de... No se llevaba a cabo el Concilio Vaticano II, los altares estaban pegados a la pared. Así y es. las misas, bueno, se celebraban de espalda. Por eso esta imagen la voy a mostrar para que ustedes vean dónde se ordenó el Padre Trejo. Aquí se ordena el señor cura Trejo en esta capilla. De acuerdo al antiguo rito. Sí. El rito Sí. tridentino. Así es. Y bueno, de ahí se enfrenta San Rafael Guizar y Valencia con la muerte de algunos sacerdotes, entre ellos muy cerca de aquí de Huatusco el padre Camo, Sí. Chabastla, ¿no? Y tantas versiones que hay sobre esa muerte del padre Camo y tantas cosas que hay sobre dónde se encuentran sus restos. Ahí está otra exposición, ¿verdad? De un tema. ¿verdad? Brevemente, Sí. hay una teoría de que los restos del padre Camo están en esa parte de la iglesia donde dice a la memoria de los señores curas párrocos. Sí, así es. Ahí se dice que están los restos del padre Camo y que fueron exhumados del panteón municipal, porque también ahí hubo una historia cuando lo llevan a sepultar. Ajá. Que hay un enfrentamiento y la gente sale huyendo y que había hombres por la capilla de la Trinidad y demás esperando a que, bueno, infinidad de situaciones contrarias. Es a lo que se le llama el conflicto religioso, ¿no? Sí, en el estado de Veracruz. Y algo que fue terrible que a don Rafael Guizar y Valencia, bueno, le enfrentó con, pues yo creo que sin miedo. Con estoicismo, ¿no? Pues enfrentar al hombre, al gobernador que tenía, pues Adalberto Tejeda Olivares, coronel y luego sería general. Mire nada más. Entonces, pues se enfrenta San Rafael Guizar y Valencia ante estas adversidades, a la muerte del padre Darío Acosta en el puerto de Veracruz, en la ahora catedral de Veracruz. Su causa ha logrado la beatificación ahora, originario de Naulinco de Victoria, también otro gran personaje. Entonces, no nos centramos en las tragedias, pero sí fue algo que marcaron mucho al señor obispo. Muy bien. Bueno, las visitas pastorales, en lo que ahorita ya vamos a comentar aquí de Huatusco. Adelante entonces con eso. Qué bueno que estamos llevando la secuencia y que lo estamos vinculando con Huatusco, de muchas cosas que tenemos que decir de Huatusco. Adelante con eso. Y es que hablar de San Rafael Guizar en la zona de las altas montañas, pues no solo es Huatusco, es Coscomatepec, donde claro, sufre ahí una descompensación muy fuerte, y eso está también en las crónicas históricas. En Huatusco, sus visitas pastorales, no tengo el dato de cuántos días estaba aquí en Huatusco, pero él dicen que se sentía muy cómodo en esta ciudad, en ese tiempo que sería, ¿ya era ciudad, villa? Sí, y aparte ahorita que decías de la cuestión esta
donde se hospedaba. Generalmente tengo ese dato de que lo llevaban para que estuviera ahí despachara también en la casa de la familia Avendaño, los Guiot Avendaño, que está sobre la avenida 2, tiene enfrente el Parque Ignacio Zaragoza, ¿no? Y ahí recibía a las personas y pues siempre esa familia entiendo que le dio la anfitrionía para que pudiera ahí descansar don Rafael Guízar y Valencia, ¿no? Yo tengo una duda. Sí. ¿Celebró San Rafael Guízar y Valencia en el templo? ¿En el templo de San Antonio? Ajá. Sí, claro, sí. ¿No estaba la persecución religiosa? Pero ahí vamos a lo siguiente, que había actos clandestinos y en términos de predominio y de recurrencia se realizaban estas ceremonias religiosas en las casas, por ejemplo, la que tú citaste de doña María Chispa. Sí, así es. En las casas era donde pero sí conoció el templo de San Antonio. Bien. Juan Manuel Domínguez Salazar dice interesantes datos sobre la ordenación de nuestro señor cura Enrique Trejo, que siempre por ser alumno de San Rafael Guízar y también en su espiritualidad destacó. Perfecto, muy bien por el comentario. Sí, entonces, ¿qué más tenemos que decir, Roberto? Bueno, miren, tengo una de las últimas de las casas donde había, porque el seminario se traslada también y eso es interesante porque se traslada a un cine viejo. Ajá. Porque ya no podían estar porque andaban de un lado a otro los seminaristas y aún así yo puedo catalogar a los seminaristas como héroes de aquella época. Claro. Porque se movían en la clandestinidad, lo que estábamos platicando, ¿no? Sí, y aparte de eso, San Rafael Guízar y Valencia, bueno, mandaba cartas a los seminaristas para que se presentaran. Y no solo eso, les daba el pago del tren de donde ellos estuvieran para que fueran a México. Uh-huh. Entonces, fue un hombre que se desvivió tanto por su seminario, tanto por sus seminaristas, por sus sacerdotes, se preocupó mucho y lo que es la vida, y aquí más adelante le voy a dar lectura a esa crónica que es muy interesante, dice ahí, ninguno de sus sacerdotes, ninguno de sus seminaristas estuvo ahí para darle el auxilio requerido en el momento de su muerte. Pues suele pasar eso, ¿eh? Es algo y no porque los sacerdotes no hayan querido. No, por las circunstancias. Circunstancias de aquellos años, ¿no? Y que ahorita que hacías la pregunta de que cuando celebraba o cómo se desarrollaba esa situación de celebrar ahí en el templo de San Antonio, bueno, hay familias y hay que circunscribirlo. Por ejemplo, me platicaba el hijo de don Rafa Castro, el licenciado Leobardo Castro, que don Rafael Castro, que trabajaba en el mercado y que era pues reparador de calzado, lo recuerda que tenía 7 años y entonces esas celebraciones que hacía en San Antonio era ya con las visitas pastorales y ahí acudieron familias que lo recuerdan. Yo recuerdo que mi padre también lo llevaron, decía mi padre que lo llevaron a la parroquia de San Antonio de Padua y ahí saludaron a don Rafael Guízar y Valencia. Mi padre lo recordaba y decía que le había obsequiado un bastón de apizaco, ¿no? Que era ese un regalo que le había dado ahí, pero en el marco de las visitas pastorales. Mire, tengo aquí una breve carta que es de México Distrito Federal del 17 de enero de 1935. Ajá. Y dice: señor don Mauricio Áviles Santana Veracruz, muy amado hijo en Jesucristo, y eso es lo que le decía yo hace un momento y a nuestro público. Sí. Dice: venga usted a esta ciudad el día último, dispuesto a salir fuera de la República o por lo menos uno de los estados lejanos, donde estableceré el estudio de filosofía y teología para que pueda usted continuar. Esto
comuníquelo usted únicamente a sus padres y de un modo reservado llegue usted a la casa de la señora Gandarillas, Villa de Guadalupe, calle de Ángel Albino, Corso número 31, donde tenemos hospedaje. Entre tanto, le doy un boleto de ferrocarril para que continúe usted su viaje. Acúseme inmediatamente recibido a este apartado, que fíjese, el número 13 de Tacuba, Distrito Federal. A este mismo apartado puede dirigir sus familiares la correspondencia para usted y de aquí la mandaremos al lugar donde usted continúe sus estudios. Y la firma siempre de don Guízar y Valencia: Dios colme a usted de bendiciones y lo llene de su santo. Una frase que se hizo célebre, ¿verdad? Sí. Dice Antonio Peralta, mi querido Toño está aquí pendiente también del programa, dice: felicidades por el tema y gran programa. También a los dos únicos exponentes expertos en Huatusco de la religión católica. Muchísimas gracias, querido Toño. Gracias, un fuerte abrazo para ti. Toño Peralta anduvo ayer hizo el recorrido. Cada año, debo decir que Toño Peralta, hoy platiqué con él y religiosamente cada año participa en, pues, a ver, al público le quiero comentar que el estado de Veracruz en las vísperas al mero día, hoy 24, y tanto en el día como en la noche, si va usted manejando, se encuentra a los lados de las carreteras las peregrinaciones que tienen como destino final la ciudad de Jalapa para visitar los restos, donde se encuentran los restos mortales de don Rafael Guízar y Valencia en la Catedral Metropolitana de nuestra capital del estado de Veracruz. Y Antonio pues me comentaba todas las aventuras, todas las vicisitudes, porque también son vicisitudes por las inclemencias del tiempo, por las distancias donde tienen que dormir, pero que como son hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas que van con una gran fe, pues es una travesía llena de experiencias y de recuerdos, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de estar en la celebración de la misa de despedida, de inicio de su peregrinar. Ajá. La celebró el padre vicario, el padre Juan Diego, a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la parroquia mañana, de San Antonio. En la parroquia de San Antonio, ahí todos los peregrinos con mucha fe, con mucha devoción, esperando llegar con bien a la capital del estado, a ver la tumba de San Rafael Guízar y Valencia, bueno, que ahora está en el interior de la catedral, porque cuando él muere, bueno, lo llevan al panteón y años después lo exhuman y ven su cuerpo incorrupto. Y entonces, bueno, inicia ahí el proceso de beatificación. Ahora, en esto que yo hablaba de atraer al turismo religioso, estarás de acuerdo conmigo que yo he pensado en esto de que no nada más tendrían que hacer el recorrido, y aquí en lo que es la ciudad de Huatusco, que ya escucharon que él vino varias veces en sus visitas pastorales, pero por ejemplo cuando estaba el conflicto religioso en sí, que tenían que moverse en su labor pastoral de forma clandestina, pues habría que visitar, a ver qué nos tienes que decir tú al respecto, Roberto, pero habría que decirles, y aquí está nuestro director que también tiene sus raíces en esa parte de la región de Huatusco, a Boca del Monte y Comapa, y allí las personas guardan grandes recuerdos de que don Rafael Guízar y Valencia se escondía porque cambiaba de caracterización y se escondía en las cuevas de esos lugares, así como lo hizo un personaje más atrás, muy querido por nosotros, don Guadalupe Victoria del Movimiento de Independencia, y en esa misma zona él también se escondía en las cuevas. Pues eso pasaba también con don Rafael Guízar y Valencia. Tenía la característica de cambiar de personalidad en su vestimenta, en su físico, en su descripción física, y así ir burlando a quienes lo perseguían. Hay una reliquia de primer grado que visita la zona de Comapa, Boca del Monte, toda aquella región, y platican. Bueno, ayer tuve la oportunidad de platicar con el contador Leonor,
Leonor, él es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión en aquellas comunidades, y me hizo el comentario de dónde viene la palabra de aguasanta de una comunidad que está ahí cerca Ahí de... estaba, forma Sí. parte de esos lugares, ¿no? Y entonces la crónica dicen que el obispo Guisarí Valencia en un arroyo tenía sed y tomó agua, y entonces dijo, esta es agua santa porque verdaderamente quita la sed. Sí. Y bueno, es una de las historias que narran, y por eso a ese lugar le llaman Agua Santa. ¿Y qué nos tendrías que decir, ya que hablábamos al inicio de esta charla, de esta conversación, de cuando llega en 1920 y se topa con la noticia de que ha habido pues graves daños a las comunidades de la zona central del estado de Veracruz, incluyendo Huatusco? ¿Qué tendrías que decirnos acerca de cuando viene a Huatusco? Porque una de las cosas que se hacen preguntas al respecto es ¿cómo fue el comportamiento de don Rafael Guisarí Valencia cuando llega a Huatusco? Quiero decirles que llega al puerto de Veracruz, se suspende el banquete y todo, y se inicia inmediatamente el recorrido por la zona central montañosa, y es la primera etapa es Jalapa, se desprende de Jalapa y entra a la serranía por Coatepec, y ahí va visitando esos lugares que estaban devastados, ¿eh? Sí, fue un terremoto. Adelante con la Fue plática. se entiende, y he leído parte de la crónica, que fue un terremoto, y que Guisarí Valencia dijo que esto no podía, la iglesia, él no podía quedarse de brazos cruzados, Sí. y por eso toma la determinación, una de los momentos sublimes, es que vende su anillo, Uh-huh. su anillo pastoral, con el que él recibe el grado de obispo ahí en La Habana, Cuba. Sí. Entonces ahí podemos ya entender un mensaje. Él se despoja de sus vestiduras litúrgicas para ayudar a la que sería su grey, y esa grey después tanto lo quería y lo defendería también. Y dicho sea de paso, bueno, en el momento de su muerte, su ataúd se queda enfrente del palacio, el palacio municipal de Jalapa, y entonan el canto de Oh Virgen Santa, Madre de Dios. Que era también compositor, ¿verdad? Compositor, autor de Y varios tocaba el cantos acordeón religiosos. y demás, sí. Eso se puede ver ahí en el museo. Y actor también, le gustaba mucho la actuación también. Aquí está agregando Galintias Pateópulos, dice: mis felicitaciones por tan brillante narrativa que me ha permitido tomar nota de datos sumamente interesantes. Gracias, Galintias, por tu interés, por tus palabras. Juan Manuel Domínguez Salazar dice: en Totutla comentan sobre una cueva, y también escuché hablar del arroyo y el agua santa que quita la sed. Claro, en Totutla también hay una historia muy peculiar sobre San Rafael Guisarí Valencia. Ahora, yo agregaría lo siguiente. Entonces hace ese recorrido: Jalapa, Coatepec, Teocelo, Jico, en Cozautlán. En Cozautlán fue una zona devastada, así como lo están escuchando, pero muy fuerte, muy fuerte. Y luego fueron a un lugar ya colindante con el estado de Puebla, Chalchicomula, que así se le llamaba. Y Huatusco lo va a visitar en su regreso, cuando va a pasar por Córdoba, Orizaba, Córdoba, Coscomatepec y Huatusco. Aquí la pregunta que se hace la gente es: ¿qué sucedió en Huatusco? Huatusco sí hubo afectaciones, no a la escala de lo que había sucedido en los lugares que acabo de mencionar, pero también hubo afectaciones. ¿Como cuáles? Bueno, estarás de acuerdo conmigo, Roberto, que el templo de San Antonio ahí se vio afectado tremendamente, que sí, de manera posterior va a obligar a que cuando llegue el padre Trejo tenga que tomar la determinación de que se haga a un lado, que se destruya ese templo para dar pauta al templo que conocemos. También hace un recorrido por la ciudad, y
pernocta en la casa de la familia Guioda Bendaño, pero estoy recordando que dicen las crónicas, que va recorriendo las casas afectadas y va donando su dinero, ¿no? Va haciendo aportación económica a cada una de las familias que va visitando. Donde hoy es la sucursal de Banamex en la Avenida 2, esa casa también se vio, sí, de la familia Domínguez Sousa, se vio afectada porque esa casa, nosotros vemos ahora esa casa donde está Banamex, de un solo piso, pero había un segundo piso. Ese segundo piso se vino abajo, que es una casa muy emblemática, muy parecida a la casa de los Leones, ¿no? Pero ¿qué destaca en Huatusco? Dicen las crónicas, las aportaciones económicas que iba haciendo. Él iba haciendo las aportaciones económicas a cada una de las familias afectadas. El entonces señor cura párroco aquí en Huatusco, por los datos que tengo, fue el presbítero Fermín Moreno. Claro, otro, tenemos que hablar en un programa sobre él, ¿no? 1908 hay a que 1929. recordar. No, destacadísimo. Porque ya en 1929 estaría Juan José Cordera. Aquí hay una parte de la que hablábamos al principio, del que por qué el padre Luis García Ruiz no aparece aquí en esta lista. Uh-huh. Y la explicación es muy sencilla, no aparece porque nunca tomó posesión de la parroquia. A ver ese dato, coméntalo. Sí, el padre Luis García Ruiz estuvo aquí en Huatusco, le envía a Guízar y Valencia una carta en agradecimiento, lo dije al principio, a la señora María Chispan, sí. Y le dice señor cura, en la carta dice señor cura, pero no tomó posesión de la parroquia de San Antonio el padre Luis García Ruiz, y en los libros no hay anotaciones, quiero pensar, del padre Luis. Por eso en la lista de los señores curas párrocos no aparece su nombre. Muy bien, el tiempo avanza rápidamente y yo quisiera que no prescindiéramos de las imágenes que les queremos compartir, sí, bien. En estos momentos, porque vuelvo al asunto del turismo religioso. Si ustedes vienen a Huatusco, que una cosa así obligada que tendrán que hacer es visitar la parroquia de San Antonio de Padua y pues ingresar a lo que es su interior, y en las partes laterales donde están los nichos de los restos humanos o las cenizas, en una primera parte restos humanos, en otra segunda parte cenizas de gente vinculada a la Iglesia Católica local. Ahí vamos a ver familiares, hay familiares aquí en Huatusco. La familia de don Rafael Guízar y Valencia vinieron después del enfrentamiento en la guerra cristera de la Iglesia Católica con el gobierno, contra el gobierno de Álvaro Obregón y luego Plutarco Elías Calles. Uh-huh. Pues en la familia de don Rafael Guízar y Valencia, un segmento de la familia de don Rafael Guízar y Valencia se vino a Huatusco a vivir, y aquí destacaron en términos económicos y comerciales muy importante. Pero a ver, ahorita lo vamos a ir mencionando. Tenemos una primera imagen, ahí entiendo que es cuando muere don Rafael Guízar y Valencia, y como nos comentabas al director y a mí de que por aquí muere, es bajado de la cama y lo colocan en el piso. En el piso. Uh-huh. Eso fue uno de los deseos de Guízar y Valencia, que su cuerpo estuviera en el piso. Esto ocurrió en la Ciudad de México. Sí, eso ocurrió en su casa de Azcapotzalco. Ahí muere. Vamos vamos a entrar ahora. Yo los invito, Roberto, sí, director, los invito a que entremos a la parroquia de San Antonio. Vamos a introducirnos a su interior de la parroquia de San Antonio, y va a aparecer por ahí en la parte lateral derecha donde está la figura escultórica de San José. Ahí vamos a ver, miren, ya ahí está apareciendo. Ojalá pudieras, director, si es posible, que nuestro público, así como haces luego los acercamientos, miren ahí los familiares de don Rafael Guízar y Valencia. Dice Ida García Páez de Guízar. Ahí vienen las fechas,
Y luego dice Luis Guízar Oseguera. La fecha de doña Ida García, 25 de octubre de 1987. Y Luis Guízar Oseguera, 29 de noviembre de 1999. Este Luis Guízar Oseguera eran los dueños del Hotel García sobre la avenida 1. Hotel García que todavía está. Junto al teatro. Junto al teatro Soyeiro, exactamente. Y este Luis Guízar Oseguera, pues también de los activistas del movimiento cristero contra el gobierno federal, destacado, hizo una gran fortuna aquí en Huatusco y allá en Tapachula, Chiapas, donde también estuvieron al frente de un periódico. Bueno, abajo ahora aparece, es una de las ya descendientes directas, todavía vive. Ella ya se mandó a hacer su nicho. Ella por fortuna vive, la queremos muchísimo, a María Luisa Guízar García, mejor conocida como Malicha. Su casa está en la avenida 3, esquina con calle 9, lo que va al Panteón, y ella ha sido una de las principales donadoras económicamente a la iglesia, a lo que es la arquidiócesis de Jalapa. Ha sido una gran donadora a la Catedral Metropolitana de Jalapa y ya ni se diga aquí a la iglesia local. Ella ya se mandó a hacer su nicho, ya autorizó su nombre, pero nosotros queremos que siga viviendo. Le mandamos un fuerte abrazo a Malicha. En la sección, a ver, explícanos ahí, mi querido Roberto, este cuadro, me decías que fue una donación. ¿Dónde encontramos este cuadro que es bellísimo? Bueno, en el interior de la parroquia. Sí, este cuadro se encuentra donde se encontraba el órgano, y ahora a un lado de este cuadro de San Rafael Guízar y Valencia, es un cuadro enorme, es un cuadro grande, se encuentra la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Este cuadro está, ¿cómo expresarlo?, mirando a la Virgen de Guadalupe. Y por eso ven ahí que se ven como unos foquitos cercanos al hombro de don Rafael y de su rostro, porque está mirando el relieve de la Virgen de Guadalupe. Así es, así es, quien él le ¿Hecho tenía. por quién ese relieve? Por Ortiz Monasterio. Eso, muy bien, muy bien. Luis Ortiz Monasterio, gran maestro de arte, ¿eh? Hay algunas notas de Ortiz Monasterio acerca de Huatusco, ¿eh? Ya en su momento hablaremos de eso. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. Este es otro ángulo para que puedan precisar entonces el espacio donde está. Cerca de ahí está la Virgen de los Dolores, ¿no? A un lado ahora está la Virgen de los Dolores, y trasladan a la Virgen de los Dolores ahí por por los nichos ahora que hicieron en la entrada, donde originalmente es el bautisterio. Sí. Ahora eso está lleno de nichos. Virgen de los Dolores, que ustedes como familia hicieron la donación también a la parroquia de San Antonio. Bueno, la familia como tal no hizo la donación, Roberto, participó en el traslado de la imagen. Perfecto, sí. Muy bien. Ahí está, seguimos con los restos humanos de los familiares de don Rafael Guízar y Valencia. Dice José María Guízar Sánchez, Clementina Oseguera, Valencia de Guízar, y oigan José Guízar Oseguera, lo mismo Clementina Guízar Oseguera, originario de Cotija, Michoacán. José Guízar Oseguera, otro de los activistas que estaba al frente del movimiento cristero. Tendría yo que hacer toda una exposición. Sí. Ahorita les voy a mostrar un libro que les voy a sugerir, pero destacadísimo en la lucha del movimiento cristero contra las autoridades en aquel tiempo federales. Ahí están los restos de estos representativos del movimiento cristero en nuestro país. Tenemos otra imagen por ahí, ¿verdad? Vamos a pasar a... Esto está, insisto, en donde se encuentra la figura escultórica de en la San capilla José. de San José. Miren, ahí Miguel García Páez, 26 de marzo de 1978, Dora Méndez César de García, 25 de enero de 2001. 15 de enero. Y
15 de enero de 2001 y María de Lourdes García Méndez, 11 de julio de 2017. Bueno, ellos son familiares también de don Rafael Guízar y Valencia y son los que también estaban vinculados con el Hotel García. Miguel García Páez también fue político, diputado local, presidente del Congreso del Estado, tenía una tienda, a ver si se lo recuerdan los huatusqueños, una tienda de ropa frente al mercado en lo que es la avenida 2 y la prolongación de la calle 1. Ahí vivían ellos, que te debes acordar de eso, Roberto. Sí te acuerdas de esa tienda, ¿verdad? Bueno, mi amigo aquí es muy jovencito, pero un servidor sí se acuerda muy bien de esa tienda y pues hay orígenes, hay ascendencia española en ellos. María Cristina García Páez dice 12 de octubre de 1900, creo que es 1900... ¿Qué? 91. Sí, yo la conocí también. Es una mujer muy valiente porque quedó postrada muy joven y ahí la cuidaron todos los familiares Guízar y García hasta el momento de su muerte. Me atrevo a pensar que es una mujer, es mi apreciación, una mujer que ante ese estoicismo por la discapacidad que presentó de estar en su cama, nunca se allegó su cuerpo, siempre la mantuvieron muy limpia y todo. Creo yo pensar que murió en olor de santidad esta mujer, familiar también de don Rafael Guízar y Valencia. Tendríamos que ir exponiendo de cada uno de ellos, pero ahí tienen ya una idea de lo que se pueden encontrar si se viene a hacer el recorrido del turismo religioso. Dice Gemilú, cautivada con tan interesante tema de San Rafael Guízar y Valencia. Felicitaciones, maestro Daniel y licenciado Roberto. Muchísimas gracias por la atención. Juan Manuel Domínguez Salazar agrega, también había un actor con apellido Guízar, claro, Tito Guízar, el que cantaba en la época del cine de oro allá en el Rancho Grande. Y a ver cómo va esa canción. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. Miren, qué bien canta. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, cómo no. Sí. Pero además, gran actor y cantante. Todavía lo pudimos ver en los programas de Siempre en Domingo con Raúl Velasco, ya grande de edad. Pepe Guízar, el pintor musical de México, que le cantó a varios lugares del país. Ahí lo está diciendo Juan Manuel, creo le decía Tito Guízar. La pregunta fue, ¿familiar de San Rafael Guízar? Claro que sí, Tito Guízar y Pepe Guízar, gente directa, familiar de don Rafael Guízar y Valencia. Ahí, porque hacía la pregunta Juan Manuel, ahí está la respuesta, cercanísimos a don Rafael Guízar y Valencia. Híjole, 10:15 ya de la noche, se quedan al pendiente. A ver, vamos para ir concluyendo, si quieres mostrarle el libro, para que lo aprecie nuestro público y vean cómo se llama el libro. ¿Tienes fuerza para cargarlo? Sí, ¿verdad? Seminario, trayectoria de un siglo y realidad presente, de Celestino Barradas. Este libro habla toda la trayectoria del seminario, desde sus inicios, cómo es que llega el seminario a Jalapa, quiénes son los donadores importantes de Jalapa, habla del mismo Juárez, que interviene también, y bueno, hasta este libro habla de Monseñor Manuel Pío López. Yo aquí traigo unos libros que también tendría que explicar y me llevaría varias horas, pero una sugerencia, los voy a dejar picadones así para que a ver si pueden irlos localizando. Miren, este es uno de los libros más recientes, pero de un abogado que fue muy cercano a Monseñor Guízar y Valencia. Aquí se van citando a Huatusco, ahí va el primero, Monseñor Guízar y Valencia, ahí va, perfecto. ¿Qué editorial es? Bueno, el abogado es Eduardo J. Correa,
originario de Guadalajara, Jalisco, y es grupo editorial. Muy amigo, es una investigación que lleva a cabo ahí su amigo de él, de don Rafael. Este libro que nos permite explicar lo que acabamos de ver en los nichos de la parroquia de San Antonio. Memorias de Jesús Degollado Guízar, último general en jefe del ejército cristero. Editorial Yus, México 1957, editorial Yus, también gran editorial católica, ¿eh? Ahí lo tiene. Referencias aquí a Huatusco también. El otro libro, este es gran editorial Grijalbo, La última cruzada, de los cristeros a Fox, de Edgar, gran investigador de México, Edgar González Ruiz. Ahí lo tiene. Ahí quedó. Citaba a Roberto a quienes eran los gobernantes a nivel federal que tenían el enfrentamiento con lo que es el movimiento cristero, pues el general Álvaro Obregón y don Plutarco Elías Calles. Hay que leerse este libro, Alfaguara, otra gran editorial del escritor Ignacio Solares, que es de mis favoritos, El jefe máximo. Ahí está. Y sobre todo para ir contextualizando el ambiente en el que se desenvolvió don Rafael Guízar y Valencia. Oigan, es este que tengo aquí, se los los dejo picados, ¿eh? La cruzada por México, los católicos de Estados Unidos y la cuestión religiosa en México. Aquí están los aportadores económicos desde la Unión Americana. Sí. Tiempo, editorial Tiempo de Memoria, Tusquets. Ahí lo tienen. Y bueno, pues el tiempo se nos viene encima. Ya nuestro director está así viéndonos de que debemos concluir. ¿Con qué concluimos, Roberto, para dejarlos picados aquí a nuestro público? Para el siguiente programa les voy a dar lectura que es muy interesante y conmovedor, que es la crónica de la muerte del santo, crónicas e impresiones. Sí. Y dice, nada más una partecita, dice: y ahora dijo el Espíritu, toma reposo de tus labores, que tus obras irán en seguimiento tuyo. Es una parte del Apocalipsis. Muy bien, pues gracias Roberto por haber aceptado una vez más la invitación. Un agradecimiento al apoyo que siempre nos brinda nuestro director Roberto López Sánchez, y como siempre le digo a ustedes, al auditorio que nos han prestado amablemente su atención, gracias a quienes escribieron, a quienes hicieron sus comentarios, muchísimas gracias, y al público en general que estuvo atento al desarrollo del programa. No se les olvide que terminando esta transmisión en vivo se quedan las reproducciones para las visualizaciones hasta donde tengan que llegar. Por hoy ahí lo vamos a dejar. Huatusco se viste de fiesta en este 24 de octubre, que quede claro, porque es una festividad que está muy arraigada aquí en la población. Así que pues invitados para venir a Huatusco en este puente vacacional que se avecina y puedan hacer ese recorrido del turismo religioso. Por hoy ahí lo dejamos, y como siempre me despido, le digo una cosa, no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. Conoce toda la riqueza cultural e histórica de Huatusco y la región en Conociendo Huatusco con Daniel Méndez Vivanco.